Bien, habíamos visto entonces en los textos, como verán ahora, yo estoy corriendo una silla, el mapa está dado vuelta y corresponde solamente a la parte del Mediterráneo oriental. Y esa luz nos está matando a todos, así que la voy a... Ahí está. Volvimos con el señor Burns, que apagamos el sol. Y acá tenemos... Sí, perdón, lo estoy enfocando mal, así. Entonces, nosotros tendríamos Egipto, que es esto que vemos acá, que continúa toda la... Uy, perdón, toqué la cámara. A ver qué pasó. Ah, no, no pasó nada. Que continúa toda la, digamos, todo a lo largo del río Nilo. Lo que nosotros habíamos visto, y siguiendo el esquema que yo les mandé recién, es que en el cuarto milenio, es decir, entre el 4000 y el 3000, se va se van asentando las innovaciones de la revolución neolítica, se produce la revolución urbana, y en esta zona de acá, que sería la Mesopotamia, es donde aparecen las primeras ciudades-estado, durante el cuarto milenio. Eso es lo que ustedes tienen acá en el gráfico, entre el 3200 y el 2800, que dice ciudades-estado. En ese mismo momento, en el 3100, es decir, cuando están apareciendo las primeras ciudades-estado allá en Mesopotamia, acá en Egipto transcurre lo que se conoce como la época tinita. Estoy viendo acá que voy a tener que... ¿Qué es? Porque estoy mirando acá, fíjense, porque si yo me pongo así se me mete en la otra cámara la cámara. O sea, se hace como un metalenguaje de cámara. Bien, acá tenemos la época tinita, es una época predinástica que culmina hacia la formación del Imperio Antiguo alrededor del 2600. Después, ¿se acuerdan de la paleta de Narmer que habíamos visto? Bueno, la paleta de Narmer narra entonces la unificación de Egipto, en donde todas las aldeas estas que estaban a lo largo del Nilo, que llamaban los nomos, estas pequeñas o medianas comunidades, se nuclean en dos parcialidades, el Alto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto estaría acá, con la capital en Hieracómpolis, o en Tebas, y el Bajo acá en Memphis. Eso entonces para principios del tercer milenio. ¿Cómo dijo? No, les digo a los chicos que, porque si no lo vemos a usted como el chiquito con pantalla compartida, les decía que para verlo con pantalla compartida, pueden apretar en donde está el contacto del profe, fijar con el simbolito ese de fijar, como si fuera un pinchito. Pueden fijar y se amplía y se ve como la pantalla compartida. Se ve el mapa de usted y nosotros pasamos como más chiquititos. ¿Y ahora qué pasó? Ahora borré el mapa. Ah. Ahí está. Pará. Ahí está. Sí. ¿Se entiende lo que digo o lo digo no? Decilo de nuevo, yo no entendí. Bueno, sí, no. Bueno, sí se entiende. Claro, donde está el contacto del profe, hay unos simbolitos de herramientas. Da un minutito. Tienen que apretar el simbolito de fijar, que es como si fuera un pinche de esos que usamos para pinchar cosas en las paredes. Apretan ahí y lo fijan al profe como si fuera una pantalla compartida para que vean el mapa grande, si no lo vemos todo como en mosaico. Claro, el tema que lo que pasa, mira, te voy a mostrar una cosa. Esta es la cámara que está grabando el video, ¿ves? Sí. Y esta es la cámara con la que yo estoy dando la clase. Ahora cuando yo me meto acá, la cámara que está grabando el video me graba a mí con la cámara, ¿se entiende? Sí. Y queda feo.
Por eso digo que no sé si me va a servir Yo este. bueno, como sea, yo para que es más cómodo. Pero no, vamos a hacer una cosa. Te lo grabo mejor. Vamos a hacer así. Pará. Va a quedar al revés el video. Después yo veo si puedo dar vuelta a la pista con algún programa de grabación. Uy, se me cayeron todas las fichitas. Este va. Entonces, ahí está. Bueno, vamos de nuevo. Se me cayeron algunas fichitas, pero ya las acomodé. No, no fue tanto. Les decía, entonces, en el momento en el cual se está conformando el Estado en Egipto, con la unificación del Alto y del Bajo Egipto, en Mesopotamia están apareciendo las primeras ciudades-estado. Esto, si lo seguimos acá, en el gráfico, entonces es la época tinita, el Imperio Antiguo, acá en Egipto, y mientras tanto en Mesopotamia hay desde el 2800 hasta el 2300 ciudades-estado, o sea, son ciudades-estado independientes. Esto es lo que en el texto de San Martín aparece como la primera fase. San Martín dice que hay una protohistoria y que después hay 2 fases y 2 epílogos en la historia de Mesopotamia. La fase 1 sería la que comienza en el 2800, acá, con las ciudades-estado. Y la fase 1 tiene 2 partes. Este primer periodo protodinástico de ciudades-estado y una segunda parte en la cual se construyen hegemonías territoriales, en principio en torno a Akkad, al imperio acadio, acá queda Akkad, decían, y luego que el imperio acadio decae, la tercera dinastía de Ur, que es esta de acá, retoma y concentra el poder por unos años. Si nos fijamos en el gráfico, el imperio acadio está en el 2350 y en el 2150 aparece la tercera dinastía de Ur. Entonces son unos 200 años. Mientras tanto, en Egipto estamos en el imperio antiguo del 2600 al 2200. Es decir, que cuando se forma la tercera dinastía de Ur, en Egipto están hace 50 años en el primer periodo intermedio. Hubo una disolución del poder central. Acá. Y mientras tanto, se están registrando migraciones de pueblos indoeuropeos. Recuerden que ahora que estamos en la fase 1, con estos 2 momentos, ¿cómo caracteriza a la sociedad San Martín, a la sociedad mesopotámica? La caracteriza como una sociedad dimórfica, en la cual hay pobladores urbanos y pobladores rurales. Los rurales serían los nómades, estos camellitos que están acá, que son los habitantes de los desiertos, son pastores y siempre tienen, recuerden que Child dice que no existe la economía pastoril pura, que siempre dependen de alguna manera de sedentarios con los cuales comercian o esclavizan o reducen a la servidumbre o como sea, o se ofrecen como mercenarios para protegerlos de otros nómades. Hay diferentes vías de acción, pero la economía pastoril pura no existe. O por lo menos Child dice que no se da de esa manera. Se puede dar una economía que sea solo agrícola, pero no una economía que sea solo pastoril. Aunque no sean los pastores los que practican la agricultura, no se entiende. En este caso
estarían como tercerizando, por decirlo en lenguaje moderno, la agricultura en los pobladores urbanos o de las aldeas. Y eso es lo que estaba pasando un poco acá, no exactamente eso, pero algo de lo que pasaba acá cuando San Martín habla de esta sociedad dimórfica que tenía sectores urbanos, sectores rurales y sectores marginales, estos que él llama los Javirú, que son como una especie de rejunte de gente que fue quedando descartada y bueno, tuvieron que caer en la escuela pública, diría Macri. Digamos, son estos Javirú van a tener diferentes composiciones de acuerdo al momento, no de acuerdo a la época. No obstante, los nómades semitas y los sedentarios, que ya después muchos semitas se sedentarizaron también, y los súmeros, les decía, esta sociedad dimórfica va a haber el predominio o la preeminencia de algunos de los grupos, eventualmente. Así pasa con los acadios, que van a consolidar el poder. Pero no hay que olvidar que en esta región, que se diferencia sustancialmente de Egipto en este aspecto, además de tener la Baja Mesopotamia, recuerden, Baja Mesopotamia es Chad el Arab, la desembocadura en el Golfo Pérsico, hasta el curso medio de la Mesopotamia, que es más o menos hasta donde estaba Babilonia. Luego viene el curso medio de los ríos Tigris y Éufrates, y después viene la alta Mesopotamia, que sería esta zona de acá, que es una zona montañosa y boscosa. En esta zona había pobladores que eran montañeses y bosqueños, vivían en estas zonas. Estos son los que Child menciona como que le proveían madera a Mesopotamia, y eran los que buscaban piedras y le llevaban piedras a estos o a los egipcios, que tenían su versión de estos muchachos fisonómicamente muy distintos, pero acá, en el sur de África, en el sur de Egipto, quiero decir, en lo que llamaba Nubia. Ellos se proveían ahí de marfil, de madera, de piedras exóticas, mientras que en Mesopotamia esto venía de esta zona de acá, del oriente, o sea, lo que sería Persia, para allá, ¿no? Todo para allá, para el lado de la India, Afganistán, Pakistán, todo esto para allá. Y de acá, que estas ciudades que están en verde son las ciudades-estado de Siria y Palestina. Acá había grandes bosques de cedro, con los cuales se proveía de madera a estas zonas de acá. Y los nómades eran los agentes un poco de todo este intercambio y esta comunicación. Hasta que después va a haber ya expediciones de mercaderes, cuando se empiecen a dar estados territoriales. Si se fijan, los súmeros, que serían los celestes, y los verdes, que serían las ciudades de Siria, conforman lo que se conoce como la medialuna de las tierras fértiles, ¿no? Están dispuestos ahí, porque acá tenemos el valle aluvional, los bosques y las montañas boscosas también con recursos minerales. Durante el Imperio Acadio, hacia acá me falta, sí, durante el Imperio Acadio, es decir, a fines del segundo milenio, mediados a fines del segundo milenio, la segunda mitad del segundo milenio, acá un pueblo de estos montañeses mezclados con semitas de del desierto y todo esto, se forma un reino que se llama Subartu en su momento, el reino de Subartu. ¿Qué pasa desapercibido? Es un reino más que está ahí, pero que después va a tener un protagonismo central en la historia del Oriente Medio. De hecho, hoy por hoy uno de los países de Medio Oriente lleva el nombre de esta cultura.
que es Siria. Me refiero a la cultura asiria, ¿no es cierto? Que va a derivar de este reino del segundo milenio llamado Subartu. Bien, les decía que hacia fines del segundo milenio, concretamente hacia el 2150, los acadios pierden la hegemonía debido a conflictos y hay invasiones también, ¿no? Fíjense que acá están estos montañeses, uno de los cuales eran los Guti, que van a invadir y van a quebrar el imperio acadio, y también pueblos que están presionando desde acá. Si vemos Mesopotamia, es una zona que está rodeada de culturas y que es una zona muy abierta al tránsito. De hecho, el movimiento de las migraciones indoeuropeas, la primera y la segunda, después vamos a hablar de eso, que proceden del Valle del Indo, es decir, ingresan por acá, sería por la zona de Persia, hasta acá, hasta el Turquestán, todo esto se van desparramando por acá, o por el norte del Mar Negro, bajan e ingresan hacia los Balcanes y se van desparramando de este lado para Anatolia. Anatolia sería esto. Eso es lo que está pasando a partir de mediados del tercer milenio. Más o menos a partir del 2600 hay un continuo flujo migratorio de indoeuropeos que se van a ir instalando en Anatolia. Bueno, esos patos serían indoeuropeos, que se van desparramando muy a poquito por la zona de Anatolia. Ahora, en el año 2000 antes de Cristo, va a ocurrir lo siguiente. En Mesopotamia, los amorreos van a conquistar la región al grito de porque te quiero, te amorreo. Van a expandirse y van a conformar lo que se conoce como el neoclasicismo babilónico. Neoclasicismo, ¿por qué? Porque toma los modos de Ur, es decir, los modos de la cultura sumeria, la escritura cuneiforme, la vida urbana, los jardines colgantes, bueno, todas esas cuestiones que los dátiles, eso hay mucho para leer acerca de eso, ¿no es cierto? Me entró un cosito de acá que me tapa, ahí está. Estos amorreos entonces van a conformar el imperio babilónico, el neoclásico. El código de Hammurabi viene a ser como una herencia de esto, una cosa sumamente importante. ¿Por qué? Porque por primera vez no por primera vez, porque en realidad antes había habido otro código de la época de los súmeros que se llama el código de Ur-Nammu. Pero bueno, el de Hammurabi tuvo más eco. Y lo interesante de ese código es el hecho de que, más allá del carácter del código, si el código es progresista o no, o lo que fuere, si es que se puede aplicar ese concepto a la antigüedad, lo destacable es que a partir de ese momento los crímenes o los delitos o las contravenciones, el castigo a las mismas ya no depende de la discrecionalidad de un funcionario local, sino de un código, en el caso de que se aplique, ¿no? Porque puede que no se aplicará, pero la intención está de normalizar y llevar todo digamos, darle un cierto orden a la cosa, por más que ese orden sea cruel y no sé. Pero bueno, por lo menos la idea es que haya una uniformidad de criterios en cuanto a las cosas. Mientras les decía que Mesopotamia es una zona de tránsito, una zona en la que hay múltiples culturas que están interactuando, en Egipto se encuentra aislado del resto, relativamente aislado. Hacia el sur tiene
las montañas y las cataratas que hacen que acceder por río sea imposible y acceder por tierra sea muy, muy complicado, porque hay que cruzar una geografía que es sumamente hostil. Eso al sur. Al este tiene una franja de desierto que la separa del Mar Rojo, que a su vez lo separa de las grandes extensiones de Arabia. Entonces, el contacto entre los nómades, bueno, vieron que Moisés tuvo que hacer que se abrieran las aguas para pasar, porque era todo un tema, ¿no es cierto?, pasar. Entonces, fíjese la calidad del obstáculo que la Biblia tiene un capítulo de la primera temporada del Génesis que tienen que pasar por ahí y abrir las aguas. El Sinaí, que es esto acá, era muy difícil de transitar porque también había pantanos y cosas, y además de un desierto, ¿no? Eso hacía que un ejército o un gran grupo de personas se encontrara muy difícil pasar por acá, no así pequeños grupos de personas. Y por otro lado, acá en el oeste están los libios, que son nómades del desierto, y hay una gran extensión de desierto que también protege a Egipto. No hay un estado acá que se consolide. Después más adelante va a haber, en el primer milenio, acá en Cirenaica va a haber un estado, pero eso va a ser después. Durante el tercer milenio estamos en esta situación. Termina el tercer milenio y tenemos que en Egipto se consolida de vuelta el poder con el Imperio Medio al final del tercer milenio. Todo esto siguiendo el gráfico, ¿no?, que tienen ustedes la foto. Y aparecen acá unas colonias comerciales de unos de estos indoeuropeos que pusimos patos, que acá fundan una ciudad que se llama Hati. Acá dice Hattusas en el mapa este, pero yo la conozco como Hati. Esta ciudad es una colonia comercial, por ahora, en el 2000. Después, 200 años después, se va a convertir en otra cosa. Bien, ahora tenemos los egipcios el Imperio Medio egipcio va a durar desde el 2000 hasta el 1800 y ahí va a aparecer el segundo periodo intermedio. Antes de seguir voy a tomarme un mate o algo porque tengo un carbón prendido fuego en la garganta. Un segundo. Bueno, entonces, a principios del segundo milenio, decía, está el neoclasicismo babilónico, el Imperio Medio y aparecen las colonias comerciales hititas. Hacia el 1800, 200 años después, el Imperio Medio termina, empieza el segundo periodo intermedio y los hititas pasan de ser una colonia a consolidarse lo que se conoce como el Gran Reino Hitita, que eran, bueno, precisamente los hititas. Y cuando todo esto continúa, en el 1600 empieza el Imperio Nuevo de Egipto, y el reino hitita empieza a expandirse, vamos a traer más platos, hacia el norte, entra en contacto y se provee de madera
con estos pueblos que están acá en el norte. Bien. Mientras tanto, Egipto inicia relaciones comerciales. Acá, ya para esta época, que esto no lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver en clases posteriores, del sur de Anatolia, salieron algunos habitantes y fundaron acá la ciudad de Knossos, dando así origen a la civilización o la cultura minoica, la del Minotauro y eso después lo vamos a ver con más detalle. Y en el poco tiempo después, hacia el 1600 más o menos, en la Grecia continental y en el Peloponeso van a desarrollarse los micénicos, la cultura micénica. Y mientras tanto, en las islas del mar Egeo, que estas islas se conocen con el nombre de islas Cícladas, se va a ir desarrollando la cultura cicládica. Estas tres culturas, micénica, minoica y cicládica, son lo que se conoce como las culturas prehelénicas en Grecia. Ya las vamos a ver la clase que viene con más detalle. El caso es que los egipcios van a entrar en relaciones comerciales con los cretenses, con los pueblos que están en el sur de Anatolia y en la costa del Líbano. Un segundito. Entonces, los egipcios, decía, se van a expandir, sus intereses comerciales los van a llevar a establecer acá en el Líbano y en Palestina una serie de protectorados, de reinos y ciudades asociadas a Egipto. Eso durante el Reino Nuevo, ¿no? Egipto se va extendiendo así. Y en el 1300, para el 1350, los hititas ya son el imperio hitita, ya se pusieron la pila y ahí se avanzaron y ocuparon esta zona de Anatolia. Están avanzando hacia allá. Pero para el 1300, estos de Subartu, que ahora se llamaba Asur, empiezan a expandirse y le quitan a los hititas los territorios del norte con los que se proveían de madera y metal, acá, en los montes sagros. Entonces, ¿qué hacen los hititas? Al no poder con los asirios, van al sur y empiezan a presionar sobre las ciudades de Siria y Palestina, que eran vasallas de Egipto. Eso lleva a la guerra entre los hititas y los egipcios. Y uno dice, ¿cómo se pueden haber agarrado a trompada los hititas con los egipcios si vivían muy lejos uno del otro? Y en esta época no había misiles ni aviones bombarderos para llevar la guerra tan lejos. Bueno, se chocaron en el medio, básicamente. Buscando, siguiendo la medialuna de las tierras fértiles, cada uno a su manera, acá justo se la pusieron. En lo que hoy sigue siendo una zona súper candente, porque verán Siria, que es este país de acá, todavía, hoy precisamente está en guerra, o lo estuvo hasta hace muy poco. De esta zona, bueno, acá se produjo una batalla muy, muy conocida, que es la batalla de Kadesh, que es una batalla muy glamorosa, porque lucharon egipcios con las cejas maquilladas y en carros de oro y esas cosas, ¿no? Contra los hititas, que deberían ser más o menos parecidos. La cuestión es que de ahí, de esa guerra, proviene el primer tratado internacional.
Así que, bueno, que fue escrito en cuneiforme. Profe, ¿cómo era el nombre de la guerra, perdón? ¿La batalla? La batalla de Kadesh. Ah, bien. No digo que de esa batalla proviene el nombre, digo que de las guerras entre los hititas y los egipcios proviene el primer tratado internacional, que es un tratado de paz. Pero no sé si fue a consecuencia de la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh fue la más conocida de esa, o la que más se nombra, digamos. Bien. Ahora, esto entonces, estamos en el Imperio Hitita. En el año 1350 se conforma el Imperio Hitita, pero en el año 1100 se pudre todo. ¿Qué pasa? No exactamente el 1 de enero del 1100, ¿no? Pero en este siglo, en el siglo XII, entre el 1100 y el 1000, se van a producir una serie de fenómenos en el Mediterráneo que van a implicar el fin del Imperio Hitita, el fin del Imperio Nuevo en Egipto y el colapso de la civilización creto-micénica. Los únicos que van a quedar parados van a ser los asirios, que se van a conformar en un gran imperio que va a llegar hasta Egipto. Eso después lo vamos a ver en una próxima clase, en donde veamos específicamente el primer milenio. Pero el primer milenio se inaugura como con una especie de sacamos toda la ficha del tablero